Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Hoy vamos a hacer la retroalimentación y revisión del cómics, que era el trabajo número 1 y 2 del optativo de religión. Ya, esto es para tercero medio. ¿De qué tenían que hacer el cómics? Era del periodo de dictadura militar. ¿Ok? Ven, chiquillos, cuentas claras conservan la amistad, dicen por ahí, ¿no es cierto? Vamos a revisar la pauta de evaluación. ¿Qué es lo que tenía que tener mi cómics? ¿Ok? La primera parte de esta revisión va a ser el contenido histórico, ¿ya? Entonces, explicar una causa social del golpe de Estado, explicar una causa económica del golpe de Estado, crear un diálogo coherente entre los líderes de la Junta, más tienes que nombrarlos, ¿no es cierto? Después dice mencionar y explica dos objetivos del régimen militar, relatar al menos dos acciones de violación de los derechos humanos, explicar la importancia del cardenal Raúl Silva Enríquez, explicar quién creó y en qué consistió el modelo económico neoliberal, da un ejemplo de la implementación del neoliberalismo en Chile, mencionar y explicar al menos 3 puntos relevantes de la institucionalidad política, explicar en qué consistió la elección del plebiscito del año 88, describir cuáles eran las opciones y cuál opción ganó, y relatar la elección popular de 1989 con sus respectivos candidatos, ¿ya? Entonces, todo esto es el contenido que tiene que tener, ¿no es cierto?, nuestro cómics. Ya, yo aquí traté de hacer las imágenes también para que no digan, la profe nos manda a hacer esta cuestión tan larga y ella no hace nada, ya. También pasé a cómics, ¿no es cierto?, imágenes. Ya, entonces, no, usted no haga esto solamente son las explicaciones, ¿no es cierto? Porque el cómics tiene que tener un relato coherente, ya es una historia que nos llame, ¿no es cierto?, la atención para poder leerlo. Entonces, en lo primero, si todavía no me hace el trabajo, ¿no es cierto?, dice, explica la causa social del golpe de Estado en una viñeta. Una viñeta, ¿no es cierto?, es la que está a la izquierda, que es un recuadro, digamos. Ya, ¿por qué había por qué había descontento social, ¿no es cierto? Y es una de las causas del golpe de Estado. Bueno, es por producto de la crisis económica, ¿ya? Esto trajo, ¿no es cierto?, paro de camioneros, cacerolazos, largas filas para comprar alimentos, etcétera. Y otra cosa también puede ser las riñas callejeras entre los grupos de ultraizquierda y ultraderecha que estaban tomándose las calles. Hay que recordar, chiquillos, voy a pasar al tiro a la otra. Explica una causa económica del golpe de Estado. Hay que entender, chiquillos, que estamos en un periodo de plena guerra fría. Entonces el mundo estaba polarizado. Y bueno, como Salvador Allende era inclinado, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética, y tenemos que recibió la visita de Fidel, ¿no es cierto?, Fidel Castro, el líder cubano. Entonces esto hace que Estados Unidos nos bloqueara económicamente, no nos compró más. Y bueno, ¿quién iba a invertir también en un país que tiene una economía cerrada, ¿no es cierto? ¿Quién va a querer invertir cuando el Estado te fija los precios? Entonces eso pensaban, ¿ya? A eso se produjo un déficit fiscal por el harto gasto que tuvo el Estado en el año 70, 71, y a eso sumémosle inflación altísima, chiquillos, que llegó casi al 1500%. O sea, imagínense el año 70 un 34,9 y al 73 teníamos 605,9. Estos datos son datos macroeconómicos, ¿no es cierto?, del periodo de Guerra Fría en Latinoamérica, ¿ya? Ahí está el Banco Central también, que fue la fuente. Ya. El tercer punto decía, tienes que crear un diálogo entre los líderes de la Junta Militar, ¿no es cierto?, identificándola a cada uno de ellos en 2 viñetas, como ven ahí ustedes, 1 y 2, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quería? No era inventarme un diálogo de lo que no fue, sino que tenía que tener respaldo, ¿no es cierto?, con las fuentes que usted me tenía que colocar, ¿ya? Entonces tenía que, lo más importante que tenías que nombrarlo, que era César Mendoza, ¿no es cierto?, Toribio Merino, Augusto Pinochet y Gustavo Ley, que habrán hablado ellos después, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, ¿ya? Luego, menciona y explica 2 objetivos del régimen militar en 2 viñetas. Ahí, bueno, yo puse el tema del toque de queda, que bueno, que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, en estado de excepción, nosotros un toque de queda desde las 10 de la noche. Y bueno, la prohibición de la prensa, ¿no es cierto? Primero,
como fue tomado el poder, ¿no es cierto?, por la autoridad militar, ellos hicieron un golpe de Estado, derrocaron, ¿no es cierto?, al presidente y ellos tomaron el poder. Entonces, eventualmente lo que primero hicieron y lo que querían era justamente reordenar el país, descartar, ¿no es cierto?, a los disidentes, a los comunistas en este caso, cierran el Congreso, proscriben a varios partidos políticos, el primero de ellos el Partido Comunista, por supuesto, y bueno, son censuradas las radios, ¿ya? Y el periodismo en sí. Bien, relata al menos dos acciones de violación a los derechos humanos en dos viñetas. Esta parte, bueno, es súper triste, porque bueno, el mundo polarizado, no éramos nosotros nomás chiquillos los que estábamos viviendo en este entorno, en toda Latinoamérica de hecho hubo dictaduras cruentas, y bueno, una de las acciones que el Estado financia, ¿no es cierto?, agentes como la DINA y la CNI, que eran policías secretas que tenían la misión de ir en busca de estos disidentes, ¿no es cierto?, de estas personas que militaban en el Partido Comunista, para interrogarlos, ¿no es cierto?, para forzarlos a que hablaran qué es lo que estaban haciendo, eh, exiliarlos, los que tuvieron más suerte, ¿no es cierto? Y bueno, como sabemos que muchos de ellos cuando los tomaron detenidos, no se supo más de ellos. Entonces la imagen de arriba es una fotito cómics que hice, ¿no es cierto?, con respecto a cómo los soldados custodiaban el Estadio Nacional, que fue el centro más grande de detención, acá en Santiago, ¿no es cierto?, en la comuna de Ñuñoa. Y abajo, bueno, puse una foto de Víctor Jara, el emblemático, ¿no es cierto?, cantautor, que también a través de su música, ¿no es cierto?, cantaba acerca de justamente un tema de justicia social, del trabajador, ¿no es cierto? Y que eso, claro, era... Y de política, por supuesto, sí. A través de su música, hablaba abiertamente sobre la política y era militante también del Partido Comunista. ¿Ya? Eso. Bien, de la mano de los derechos humanos quería encarnar la figura de Raúl Silva Enríquez, este sacerdote que se enfrenta no solamente a Pinochet en la dictadura, sino que también a Allende, con Frei también, tiene un papel bastante importante porque justo le tocó la renovación de la iglesia. Entonces él tenía súper enraizado que la iglesia ahora tenía que ver el tema de derechos humanos, el tema de la pobreza, un tema social más que lo elevado, ¿no es cierto?, o lo divino de la iglesia. Por tanto, cuando él se entera que hay detenidos en el Estadio Nacional, él visita el Estadio Nacional y crea en una primera instancia el Comité Pro Paz, ya que tenía como objetivo ayudar espiritual, ¿no es cierto?, y materialmente a los detenidos. Después de esto, se transforma esto en la Vicaría de la Solidaridad, que era una institución ya más formada, que tenía un rol con respecto a la defensa judicial de los detenidos. ¿Ya? Entonces las familias de detenidos llegaban a hablar con él en la vicaría y se hace todo un tema para poder, ¿no es cierto?, eh, lograr sacar a estas personas o saber de ellos, dónde están, etcétera. Ya, explica quién creó y en qué consistió el modelo económico neoliberal, el ladrillo. No fue una persona, sino fue un grupo de personas llamados los Chicago Boys. ¿Quién eran estos chiquillos? Eran un grupo de estudiantes, por supuesto muy privilegiados porque ellos estudiaron en Chicago, en Estados Unidos, de la mano del famoso economista Milton Friedman, que decía, ¿no es cierto?, que la economía tenía que ser abierta, ¿ya? Entonces ellos estudiaron con el maestro del liberalismo, ¿no es cierto?, estudiaron ellos. Estos chiquillos no solamente estuvieron en el 73, Chile mandó a estudiar a estos jóvenes desde el 60 en adelante, 56 en adelante, ¿ya? Entonces, por tanto, ya tenían visto una economía como para poder sacar al país de la crisis por el tema de la inflación, ¿ya? Esto ya se estaba pensando desde antes de Allende, chiquillos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, en abrir la economía, ¿no es cierto?, al mundo. Que los modelos, ¿no es cierto?, los precios internos
pudieran, ¿no es cierto?, disminuirse el volumen del sector público, financiar el sector fiscal y las empresas públicas, fijar un tipo de cambio realista, bajar los aranceles externos, formar un mercado de capitales, modernizar la agricultura, abrir el mercado en las tierras, ¿no es cierto? Es decir, que la economía chilena se abra, ya el libre mercado, ¿no es cierto?, el que tenga dinero lo puede comprar, ¿no es cierto?, que vengan a invertir todos a Chile y así, ¿no es cierto?, se va a recuperar la economía. Bueno, ¿en qué se tradujo, no es cierto? Da un ejemplo de la implementación del neoliberalismo en Chile. Bueno, las ideas del libre mercado, ¿no es cierto? Es decir, que los agentes privados son quienes toman las decisiones eficientes para asignar los recursos y por tanto el Estado o los sindicatos deben reducir, ¿no es cierto?, su máxima expresión. Da a luz, ¿no es cierto?, los sistemas privados que hoy brindan, ¿no es cierto?, eh, servicios básicos, como la educación, como la salud, ¿no es cierto? Y aquí está el sistema de AFP, ¿ya? Ahora que está, ¿no es cierto?, que todos quieren que le devuelvan el 10%, era un sistema de ahorro forzado, digamos, ya donde los trabajadores tenían que poner sus ingresos para que a fines de su vida laboral ellos pudieran recibir una pensión. El sistema de AFP, chiquillos, sirvió mucho para este sistema neoliberal abierto al mercado porque ellos empezaron a tener platas que empezaron a trabajarse, ¿ya? Y eso dinamizó la economía. El tema, chiquillos, es que la AFP, las personas en el año 80 llegaban a vivir 65 años, con mucha suerte. Y hoy la esperanza de vida en Chile es más alta. Por tanto, el cálculo de la AFP inclusive es de hasta los 110 años, no ridículas, ¿no es cierto? Pero se parte, ¿no es cierto?, con esa premisa. Entonces hay muchas cosas que los gobiernos, vamos a ver más adelante, de la concertación, es decir, del 90 en adelante, no cambiaron ni dejaron de forma igual. Por tanto, esto siguió, ya, esto perduró en el tiempo. Ok, explica al menos 3 puntos relevantes de la nueva institucionalidad política, es decir, de la nueva constitución. Bueno, ahí está la comisión Ortúzar, entre ellos, ¿no es cierto?, Jaime Guzmán, el presidente de la UDI, quien redacta esta nueva constitución política, que pondría, ¿no es cierto?, al general Pinochet como la máxima autoridad, ¿no es cierto? Él sería vitalicio en el poder como comandante en jefe, ¿no es cierto? Entre otras cosas como proscribía los partidos políticos, ¿no es cierto? Y el tema de los enclaves, ¿no es cierto?, como aquellos que en 8 años más no podía haber, ¿no es cierto?, elecciones, sino que iba a ser un plebiscito, etcétera, 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 que esas son las 29 disposiciones transitorias, ¿ya? Al final tengo donde saqué las fuentes, así que lo invito igual a ver esas páginas de donde construí esto. Bien, explica en qué consistió la elección del plebiscito del año 88, describir cuáles eran las opciones y quién ganó. En 2 viñetas, ahí está, 1 y 2, sí y no, y quién ganó. Bueno, un plebiscito, chiquillos, es una elección donde las personas tienen que decidir, no, las personas no deciden, porque finalmente no es una elección como en los presidentes, ¿ya? Sino que dan su opinión acerca de una puesta en común. En este caso, la opción sí decía que si votaban que sí, Pinochet seguiría, ¿no es cierto?, 8 años más, pero tenía que llamar, ¿no es cierto?, a elecciones parlamentarias. Y del no, tenía que dar paso a elecciones presidenciales, Pinochet, y por supuesto dejar el mando. ¿Qué pasó? La opción no obtuvo, ¿no es cierto?, un 54% de los votos, ¿ya? Entonces dice la nación ahí, no, un 50% versus un 44% de la opción sí. Ya, relatar la elección popular del año 89 con sus respectivos candidatos. ¿En qué consistió? Bueno, aquí, como se tuvo que llamar, ¿no es cierto?, a llamar al nuevo presidente, están los 3 candidatos. Patricio Aylwin por la coalición de los partidos por el no, él era de la democracia cristiana, después venía Hernán Vigi, que era de la derecha, ¿no es cierto? De hecho fue ministro de Pinochet, y Francisco Javier Errázuriz, que era un independiente. Bueno, ¿quién ganó? Patricio Aylwin. Patricio Aylwin era bastante carismático, y ahí lo vamos a ver más adelante, y fue la opción. De hecho, su campaña popular decía, gana la gente con Aylwin, ¿ya? Bien, ahí están las fuentes para que las consulten, las más potentes. Ya no puse todas porque si no estaríamos llenos de fuentes. Y veamos entonces la segunda parte,
¿ya? O sea, yo ya pasé como el contenido que usted debiese poner en su cómics, ¿correcto? La idea es que lo elabore, ¿no es cierto? Ahora, teniendo esta pauta, miren los conceptos que son bastante, ¿no es cierto? Aquí hay más puntaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el cómic sigue un relato claro y coherente en todas las viñetas, teniendo información clara y precisa, ¿ya? O sea, que no me va a hablar en una primera parte de una cosa y después me va a cambiar, no, ¿ya? Al pie de cada viñeta existe una fuente completa de donde extrajeron la información. Eso yo no lo puse en mi ejemplo de adelante porque no es un ejemplo, yo estoy dando la materia, ¿ya? Para aquellos que no lo hayan hecho todavía. Todas las viñetas se encuentran ilustradas, ya sea con un dibujo o con imagen aludiendo al tema. Creatividad. Presenta un trabajo sin copias y presentado de tal forma que se entienda, lleva un orden, es atractivo y le interesa al lector. Entrega un tipo de revista con antecedentes solicitados, portada con logo, título original de la historieta, imagen alusiva y su precio de mercado. Claro, porque había que venderla, ¿no es cierto? En el anverso de la historieta, es decir, la última página, debe promocionar otra historieta con el periodo de transición a la democracia con el título de la historieta y la imagen alusiva. Esto será para interesar al lector a comprar la segunda edición. Además debe incluir el nombre del profesor, su fecha, su nombre y su fecha de entrega. Ya, yo les dije, chiquillos, que esto era un trabajo de proceso. Por tanto, estuvimos trabajando, por esto es el trabajo 1 y 2, ¿ya? Porque esto lo hicimos en 2 entregas, ¿ya? Y cada día, ¿no es cierto?, de entrega me tenían que mandar, y esto también tenía 12 puntos por cada una de las entregas. Muchos de ustedes, por ejemplo, me mandaron solamente el cómic cuando tenía que entregarlo. Entonces se perdieron inmediatamente 36 puntos, ¿ya? Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Le agradezco aquí a Paulito Fuentes que me mandó su trabajo. Le agradezco el esfuerzo porque él lo hizo a mano, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la portada. Es para mayores de 14 años, tiene el título del lab. Dictator Tip, así se llama el título. Vale 2.000 pesos la revista, ¿no es cierto? Y ahí tiene como la editorial. Y por supuesto ahí vemos una casa de moneda que se está incendiando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí Pablito me dice, el cóndor que está ahí es el relator de esta historia. Para relatar este periodo contaremos con la ayuda de un animal el cual vivió en esos años, en lo alto de la cordillera. ¿Ya? Entonces ahí me empiezo a relatar y claramente aquí están las causas sociales, las causas económicas, ¿no es cierto?, del golpe de Estado. Aquí me habla acerca de los comandantes en jefe del ejército, las detenciones en el Estadio Nacional, ¿ya? Pucha, no se ve mucho, pero bueno. Finalmente aquí termina, ¿no es cierto?, con la votación de el sí y el no del año 88, y después me marca, ¿no es cierto?, la elección del 89. Y finalmente, atrás, ¿no es cierto?, me muestra la nueva revista que va a ser acerca de la transición, ¿ya? También mi nombre como profesora, el de él, ¿no es cierto?, y la fecha. Y ahí está, cumple, ¿no es cierto?, el Pablo con esto, ¿ya? Entonces, lo importante era el tema de las viñetas, chiquillos, que sea pegado al tema de las fuentes. Y la verdad es que quedé súper contenta, habían varios cómics muy buenos, chiquillos, muy buenos, así que los felicito. Y eso, así, en la próxima clase va a ser sobre fuentes. Vamos a leer fuentes sobre el concepto de la transición a la democracia. Un besito, ¡mua! Nos vemos.